Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la iglesia celebra la vida de San Martín de Tours, un hombre que después de estar en la milicia se convierte a los 18 años, se bautiza y entonces empieza una vida de conversión y más adelante fundó un monasterio en Francia y también misiona en el centro del país, en el centro de Francia. En aquella época muere en Candes el año 397 y es uno de los primeros santos no mártires venerados en la iglesia. Hoy seguimos avanzando en este encuentro con Jesús y la palabra nos trae a Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Y dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allá, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes, tiene que padecer mucho y ser reprochado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que con su luz venga, nos llene el entendimiento de esta palabra y digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto, una segunda, tercera proclamación, después mentalmente recomponemos el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Quiénes le preguntan algo a Jesús? ¿Cómo responde Jesús? ¿Cuáles son las afirmaciones claras que dice allí? Después, ¿qué dice a los discípulos? Allí hace otras afirmaciones, ¿cuáles son? Y miremos como detalladamente cada paso. Después de la lectura, ¿qué queda en nuestra mente y en nuestro corazón? Segundo momento, meditación. Seguimos avanzando en esta lectura de la palabra de Dios cotidiana y hoy ya vamos llegando al capítulo 17 de Lucas, versículos 20 al 25. Y la temática es: se acercan unos fariseos que le preguntan cuándo iba a llegar el reino de Dios. Esta temática que nos presenta aquí hoy Lucas es muy parecida también a otra que ya también en uno de los discursos que está haciendo el Señor en la fiesta de los tabernáculos, en el evangelista Juan también nos propone algo parecido de esas discusiones que había en el templo y de preguntas que le hacen al Señor pues repetidamente en algunos momentos de su vida pública. Y Jesús está hablando del tema del reino de Dios. Y ellos quieren profundizar y por eso le dicen: en aquel tiempo a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente. Y esto, para que nos metamos todo en el contexto judío, es: para ellos el reino es a la manera de David y Salomón, años esplendorosos para la época de Israel, donde se ganaron terrenos, donde hubo paz y momentos de gloria. Hubo después la construcción del templo, momentos grandes, maravillosos, donde habían unos reyes y después un hombre sabio también como Salomón, pues que han tenido como un momento histórico grande. Y después vinieron momentos muy difíciles del destierro y de dominación de asirios, que empezaron por el norte, después los babilonios, un tiempo de los griegos y las divisiones que vinieron después de los griegos, etc. No se dominaban ellos mismos. En ese momento tenían a los romanos. Y el sueño era un rey humano. Entonces la pregunta es: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Porque ellos, Israel como una teocracia, todo lo ven Dios, como Dios suscitaría un hombre poderoso, guerrero, a la manera humana, que le traería una gloria a Israel. Y esa no es la gloria que trae Jesús, que es el enviado de Dios. Como ellos no quieren creer que es el enviado de Dios, Jesús tiene que aclarar que el reino de Dios no vendrá de la manera humana,
no vendrá espectacularmente con ejércitos poderosos y un hombre que va a avasallar y va a ganar terrenos, va a sacar a los romanos, va a dar una historia porque ellos, hebreos, el pueblo de Dios, y acostumbrados a la lucha y a la guerra, y así no será. Y Jesús les dice, no es espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí. Ellos qué dirían, pues entonces un hombre guerrero empezará por el sur y vendrá y avasallará y llegará a Jerusalén, sacará a los romanos, y todas esas estratagemas o todas las tácticas militares, se imaginaban lo habido y por haber a la manera humana. Y resulta que Jesús mostró el reino, que Él es el reino, a la manera de Dios. Ese es el debate. Y viene a mostrarlo con signos bíblicos, con profecías bíblicas que se cumplen en Jesús, y aún así a ellos les cuesta creer. Y las profecías que vienen desde todos los profetas hasta Juan el Bautista, que es el que dicen, miren, preparen los corazones, allanen los caminos, porque viene el Mesías, viene uno que no merezco ni desatarle las correas de las sandalias. Es el esperado de todos los tiempos, y se cumplen en él un montón de profecías de Isaías y de todos los profetas grandes y mayores y menores, como Jesús es nacido en Belén, es de la descendencia de David y obrará más que con el poder de David, pues es el enviado, es el Hijo de Dios. Pero ellos siguen como cuestionándose, aquellos que quieren ir contra Jesús. El contexto aquí grande está en el templo de Jerusalén, celebración de los tabernáculos. Se acercan unos, Jesús estaba hablando del reino, venía hablando de cómo iba a comenzar había comenzado todo el nacimiento en Belén, las manifestaciones que se habían dado, el precursor, el Bautista ya había muerto, y entonces ahí es donde estos se acercan. Bueno, pero entonces ¿cuándo llegará y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser aquello? Las preguntas. Y Jesús los desarma con esto. No es algo espectacular, no es a la manera de los procedimientos humanos. Ni está aquí, ni está allá. El reino de Dios está dentro de ustedes. Eso para ellos era algo ¿cómo así? ¿Cómo que dentro? Si ellos piensan en cosas exteriores, en acciones políticas humanas, y no comprenden aquello de la ley que se grabará dentro de los corazones, que ya venían diciendo los profetas, aquello del príncipe de la paz, el rey pacífico, alusiones bíblicas antiguas, se cumplen en Jesús. Y Jesús tiene que explicarles, Él es la palabra, Él es la verdad, y está hablándoles claramente, y por eso dice, está dentro de ustedes. Pero ¿dentro de quién está? Dentro de quién hace que lo que vino a ejercer Jesús y a dar Jesús se cumpla en Él. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A hacer que la voluntad de Dios, que se había roto por la soberbia humana y la caída desde el Génesis, pues venga a que el hombre ame a Dios y coincida con todos los criterios de Dios en su voluntad. Se ajuste la voluntad de cada uno de ellos a lo que Dios quiere. Y viviendo los preceptos, los 10 mandamientos, el decálogo, pero yendo más allá y en el precepto del amor. Dios en su amor por la humanidad, tanto amó Dios al mundo, dice Juan 3, que envía a su Hijo único. El que quiere vivir el reino a la manera de Dios, que es el verdadero reino, se une a la voluntad de Dios y practica el amor siguiéndolo en todo lo que hace, piensa y dice, integralmente en su ser. Se ajusta, los justificados por la fe, se ajusta a los criterios de Dios y vive su vida de esa manera. Y eso es lo que Jesús viene a mostrar aquí, que es algo muy del espíritu. No es algo exterior solo de obras humanas, a la manera como se avasallan los pueblos y como se dominan, sino algo nacido desde el interior, con la presencia de Dios dentro de nosotros. Jesús, después de dar la vida en la cruz, deja su espíritu y el espíritu ha venido a morar en nosotros. Entonces, Él está explicando eso. Es duro, como cuando en todas las circunstancias de la vida, en las pedagogías, en algo, cuando uno tiene unas ideas muy fijas, es difícil quebrar esos esquemas, romper esquemas, porque es así. Los hebreos tenían un pensamiento distinto sobre el mesianismo de Jesús. Por eso Jesús inclusive algunas veces le hace a la gente, a los que cura, les dice que no, pues como que no le digan a nadie, y que tengan un corazón agradecido y que se convierten, vete, tu fe te ha sanado, pero no es una manera de que ellos vieran, este hombre tiene poder sobre la muerte, resucita muertos, hace esto. Imagínense, tiene que ser el rey de nosotros, armémosle ejércitos, como alguna vez Juan, el capítulo 6, muy brevemente dice como que trataron de hacerlo rey,
Pero ese no es el reinado, eso no es lo que viene a Jesús. Jesús viene a entrar en los corazones. Es el rey del corazón, porque viene a sanar la división que tiene el corazón humano. Corazón, a la manera hebrea, la totalidad del ser, pero lo más profundo, allí donde está el encuentro con Dios. Resulta que quien vive el reino es quien deja que Dios entre y obre en su ser y lo sigue con pleno corazón, sin mirada izquierda o derecha, centrado en Dios. Entonces, por eso dice, el reino de Dios está dentro de ustedes, no fuera, no es algo exterior, no es algo de luchas humanas, no es algo de pleitos, no es algo de divisiones, de protestas. El reino de Dios avasalla, sí, porque hay una gran pelea entre el mal y el bien, y lo muestra Juan en las tinieblas y la luz. Las tinieblas no prefirieron la luz, pero viene a crecer el reino, y Jesús viene a inaugurarlo, y es el reino de Dios, porque viene a sanar el corazón dividido. Y ese reinado los llevará a la cruz. Allí está el trono del rey. Y nos lo muestra Juan. Jesús en la cruz está en su trono. Y en la cruz ha sido vencida la muerte de lo que ha hecho que el ser humano muera en el alma. En todo lo que sea separación de su voluntad con la voluntad de Dios. Entonces hoy miremos el reino de una forma espiritual. El Padre nuestro es: venga a nosotros tu reino. Es el reino del amor, es el reino de la paz, es el reino de la justicia, es el reino de la verdad y del perdón. Es una forma de orar muy distinta a lo que pensamos los hombres. Sus caminos no son mis caminos, dice el profeta en Isaías, dice Dios. Y entonces por eso Jesús viene a aclarar que viene un momento nuevo. Ya está el Mesías, están las obras que lo muestran, se han cumplido los signos mostrados por los profetas. Está hablándoles de frente: abran el corazón. La forma de reinar de Dios es a través del amor, no es a través de la pelea, el conflicto, la batalla, la mentira y estos intereses humanos. Es de otra manera. Y eso llevará a Jesús a la cruz, a dar la vida por todos. Y esta salvación es para todas las generaciones. Ya se nos ha dado la salvación. La pregunta de la meditación es si verdaderamente vivimos el reino. Y vivir el reino es dejar que Dios entre en nuestro corazón. Ya por el bautismo somos hijos, somos templo de Dios, pero verdaderamente vivimos dejando que Dios entre en nuestro corazón. Nos ajustamos, nuestra voluntad la ponemos y decimos: mi voluntad es la voluntad de Dios porque es buena, perfecta, agradable, es lo mejor que me puede pasar. Busco amar a Dios con todo el corazón. Eso es el camino del reino. Y necesita entonces conversión, necesita buscar a quien es la luz y la verdad, buscar a quien en la vida de nosotros nos da el sentido del ser, y es Jesucristo. Estamos allí. En un segundo momento entonces Jesús le dijo a los apóstoles: llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o allá, no vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brillan de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprochado por esta generación. Entre esa persecución y esos debates, los discípulos estaban tristes. Y Jesús les dice, como que no se entristen, pues no estén tristes. Esto que están viviendo ustedes, yo ya voy a dar la vida dentro de poco. Llegará un día en que no voy a estar con ustedes. Y como quien dice, alégrense porque están aquí, siguiendo a quien verdaderamente es el reino, a quien trae la verdad. Y eso les dé fuerzas para cuando Jesús no esté y proclamen la verdad. Y digan en su corazón, por lo menos estos apóstoles y discípulos que están escuchando a Jesús en el templo, estuvimos con Él y fuimos testigos de lo que Él ha dicho se cumplió. Y esto sigue para las otras generaciones, porque la palabra de Dios es vigente en cada generación, porque hoy hay muchos que siguen viniendo a proponer a Jesús de otra manera. Está aquí o está allá, y cada quien funda iglesias, cada quien dice que Jesús dijo esto, y cada quien se inventa una cosa y la otra. No, Jesús ya vino, nos salvó y volverá, y la segunda venida va a ser clara. Como cuando se ve un relámpago de un lado a otro, va a ser clarito. Ese día Él vendrá, la parucía, y todo este mundo va caminando hacia ese momento que solo Dios conoce el día y la hora. Pero entonces la invitación es a mirar que el reino ya comenzó y que llegará una plenitud que solo Dios conoce, pero que ustedes y yo vivimos hoy el reino, encontrándonos con Dios, amando al prójimo, haciendo misericordia y mirando que se cumplió aquello de que antes tengo que padecer mucho y ser reprochado por esta generación. Esa generación pues lleva a Jesús a la cruz,
pero también ustedes y yo lo rechazamos y de una manera alguien dirá, pues Jesús ya está en el cielo y no sufre. Pero cuando cometemos pecado y transgresión, cuando nos separamos de la voluntad de Dios, es una forma casi como de hacer vivir otra vez a Jesús algo del Getsemaní. En el Getsemaní Jesús veía todas las generaciones de muchos que vendrían a la salvación y otros que aún a pesar de que Dios lo haya dado todo, pues no quieren. Que ustedes y yo seamos de los que queremos el reino a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Porque el reino del mundo sigue presentando intereses humanos, conflictos, peleas, divisiones, contiendas, movido por el afán del dinero, del lucro, de las apariencias, de la vanidad, de un montón de cosas. El reino de Dios es sencillo, es humilde, es desde de los pequeños, de los que conocen a Dios, de los que no están buscando pasar por encima de los demás, sino que aman, y el amor es su doctrina y es su vida y es su esencia, porque Dios ha entrado en ellos totalmente. Ustedes y yo vivimos el reino, es la pregunta. Cuando rezamos el Padre Nuestro, venga a nosotros su reino, lo hacemos con pleno conocimiento. O lo decimos solo de palabras y en otro momento estamos en el reino del mundo con un montón de mentiras, de divisiones, de intereses, de cosas que vienen a dividirnos más el corazón. Qué bueno que hoy podamos escuchar esta voz de Jesús. Tengamos claro que Él vendrá y nos preparamos para su segunda venida. Solo Dios sabe, vamos haciendo lectura de los signos de los tiempos y hay unos muy grandes en esta época, pero Dios nos ayude porque también ustedes y yo podemos pasar la figura de este mundo esta noche y hemos vivido el reino. La característica del reino es: vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre y me dieron de comer. Es amar, eso es vivir el reino. Ese es el reino. El reino de Dios es distinto a estos reinos humanos, ya lo hemos hablado. Ustedes y yo hemos visto en la historia cómo surgió un reino y después cayó. Vino otro más poderoso y después tumbó a este. Después vinieron las democracias en nuestros países y entonces hay un partido político y sube al gobierno. Después ya por la democracia unos van pasando, pero a la vez hay un montón de luchas, de intereses. Eso no se da en Dios, eso son cosas efímeras humanas. Lo de Dios es para la eternidad. Y uno que es eterno, el Hijo de Dios, ha venido a hablarnos y a mostrarnos que solo a través del amor se vive en Dios. Solo a través de vivir la voluntad de Dios se tiene la plenitud de la vida. Ahí está la gran pregunta: si vivimos el reino de Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día. Te damos gracias porque tú has inaugurado el reino. Dando la vida en la cruz, has sido llevado al trono más alto. Y desde este trono has entregado la vida, la sangre, eres el Cordero inmolado. Te agradecemos, Señor, porque en este mundo llevado por intereses humanos, por capacidades de batalla, de pelea, por avasallar, por generar conflictos, tú vienes a instaurar el amor y vienes a mostrar una razón de ser distinta, con gozo, con plenitud, con justicia, con alegría, para que quien crea en ti lleve el amor a su familia, a su trabajo, a su vida cotidiana, para que quien crea en ti deje que tú reines en sus corazones y de esta manera puedas entrar en todas las realidades humanas. Enséñanos a vivir el reino. Enséñanos que cada que pedimos venga a nosotros tu reino, todos los días en el Padre Nuestro, verdaderamente trabajemos por ello, dispongamos nuestra voluntad y la pongamos a tus pies y vivamos contigo, en ti y para ti. Que podamos llevar a esta generación y a nuestros contextos de vida la paz, la fuerza y el amor transformante que tú nos has dado, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque a través de tu Hijo y con la fuerza del Espíritu te sigues manifestando en este mundo que sigue buscando otro tipo de reinos. Tú eres el poderoso y a través del amor sigues transformando generaciones, ciudades, países, personas, y que esta palabra pueda llegar hoy a transformarnos verdaderamente el corazón y no nos quedemos como aquellos que estaban esperando otras manifestaciones de Dios. Que hoy veamos que tu manifestación más grande es entrar en el corazón de aquel que quiere aceptarte y que podamos con esta fuerza tuya dentro de nosotros pues cambiar el mundo y seguir presentando la fuerza cambiante que tú das a cada uno de los hijos que te buscan y que te aman con todo el corazón. Amén. La acción. Cuarto momento. Comprendo el reino de Dios. O se me sigue quedando como un término como que todavía no entiendo. El reino de Dios es Jesucristo, con su actuar.
Vino Juan, propuso un camino de penitencia, preparen los corazones. Vino Jesús, Hijo de Dios, con una propuesta del amor. A la manera de Dios. Vivo el reino de Dios. Cuando hago el Padre Nuestro y lo rezo y lo oro, sé lo que estoy diciendo. Pidámosle hoy que nos ayude a que con la conversión y el enamoramiento total de Él, nosotros podamos, donde vayamos, llevar la presencia de Dios, para que Dios reine en los corazones. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, ¿cómo está mi Eucaristía, mi confesión, mi oración, mi vida sacramental y mi vida también de practicante, de creyente de Jesús? Coloquen los comentarios al pie. Dios los bendiga por todos sus aportes que son muy grandes y nos sirven mucho a todos. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.